En este video estudiaremos la segunda parte del análisis de la composición de la leche. Para esta segunda parte nos interesa analizar cuantitativamente los 4 extractos de acuerdo con sus resultados cualitativos para carbohidratos totales por fenol sulfúrico, proteínas por Biuret, esteroles por Lieberman-Burchard y lípidos insaturados por sulfo-fosfo-vainillina. En cuanto a las pruebas y los resultados, primero debemos mencionar o tener una idea de cuáles son los valores teóricos de cada uno de los analitos estudiados. Tenemos entonces que el contenido de proteínas por porción es de 7,8 gramos, una porción consta de 250 mililitros. En cuanto a los lípidos, tenemos 8,9 gramos por cada porción y en cuanto a los carbohidratos, tenemos 12 gramos de ellos en la misma cantidad de leche. El análisis de carbohidratos primero conllevó la evaluación de una curva de calibración, la cual se realizó con base en los datos que están en el cuadro 1. Luego de agregar las proporciones de cada uno de los componentes como se indica en el cuadro anterior, a cada uno de los tubos se le agregaron 50 microlitros del reactivo fenol al 80% masa y 5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Posteriormente se mezcló en el vórtex. Los tubos se dejaron reposar por 30 minutos y en la imagen podemos observar la coloración de la curva de calibración al final. Seguidamente se tomaron 2 mililitros de cada uno de los extractos y se trataron de la misma manera que se trató los patrones. Finalmente, se leyó la absorbancia tanto de los patrones como de las muestras a 485 nanómetros por espectrofotometría UV visible. En cuanto a los resultados de esta prueba, los podemos observar en el cuadro número 2. Al preparar los extractos que se iban a evaluar, resultó evidente que el extracto acuoso tenía una concentración de carbohidratos muy elevada por la coloración que tomó, de manera que en algunos casos fue necesario realizar algunas diluciones. En cuanto al extracto alcalino, este se leyó de manera directa. Por su parte, el extracto metanólico fue leído directamente, sin embargo, salió de la curva, por lo cual se debió preparar una dilución. En este caso se tomó 1 mililitro del extracto metanólico, el cual se llevó a un volumen final de 2 mililitros, y a este fue al que se le realizó la lectura espectrofotométrica. En cuanto al extracto acuoso, se realizó primeramente una dilución, para lo cual se tomó 1 mililitro del extracto acuoso, el cual se llevó a un volumen final de 10 mililitros. Sin embargo, esta primera dilución, a la cual llamaremos ACD1, no pudo ser leída por el equipo, ya que rebasaba los límites. De manera que fue necesario realizar una segunda dilución. En esta segunda dilución se tomó 1 mililitro del extracto acuoso y se llevó hasta 100 mililitros. A esta dilución se le llama ACD2. Esta sí pudo ser leída en el espectrofotómetro. Los resultados de las lecturas espectrofotométricas se muestran en el cuadro 3. Es importante señalar que el extracto metanólico y alcalino pudieron ser leídos de manera directa. Sin embargo, el valor del extracto metanólico no resultaba confiable, por lo cual fue mejor realizar una dilución 1 en 2. En los casos en los que se indica Na, lo que significa es que el equipo no reportó una lectura, puesto que la muestra rebasaba los límites que se pueden medir. En los casos donde se muestra un guión, significa que no se realizó la dilución ni la medida espectrofotométrica, puesto que no fue necesario. Para la primera parte del trabajo en el laboratorio con respecto a los carbohidratos, por favor elabore la curva de calibración con base en los patrones que se muestran en el cuadro correspondiente, determine la ecuación de la recta y el coeficiente de correlación lineal R cuadrado. Seguidamente, determine la concentración de azúcar en cada uno de los extractos. Como tercera actividad, determine la cantidad en gramos de azúcar en la muestra en una porción de 250 mililitros de leche.
Y finalmente, determine el porcentaje de error en el análisis. En cuanto a las proteínas, se preparó una curva de calibración de acuerdo a cómo se indica en el cuadro número 4. Una vez preparadas las diluciones de acuerdo a cómo lo indica el cuadro, se agregó a cada tubo 4 mililitros del reactivo de Biuret y posteriormente se mezcló en el vórtex. Los tubos se dejaron en reposo por 20 minutos y tomaron el color que podemos observar en la imagen. Posteriormente, se tomó 1 mililitro de cada extracto y se trató de la misma manera que los patrones preparados previamente. Y finalmente, tanto los patrones como las muestras fueron leídas para obtener su absorbancia a 550 nanómetros por espectrofotometría UV visible. Las absorbancias que se obtuvieron en cuanto a la curva de calibración de Biuret para proteínas se muestran en el cuadro número 5. En esta imagen se observa a la izquierda la comparación del extracto alcalino con respecto a los patrones de la curva y a la derecha la comparación del extracto metanólico con respecto a los patrones de la curva. En este punto debemos recordar que en el análisis cualitativo de las muestras se reportó como positiva la prueba de Biuret únicamente para el extracto alcalino. Sin embargo, el extracto metanólico obtuvo una coloración, por lo cual se decidió realizar una lectura espectrofotométrica para determinar si realmente había una cantidad de proteína, a pesar de que, como podemos observar en estas imágenes, la coloración del extracto metanólico es sumamente parecida a la del patrón con una concentración de 0 en proteína. Los resultados de las absorbancias de ambas muestras, tanto la metanólica como la alcalina, se muestran en el cuadro número 6. Es importante mencionar también que en este caso no fue necesaria ningún tipo de dilución, sino que las muestras se leyeron espectrofotométricamente de forma directa. Para el trabajo en el laboratorio vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a preparar una curva con base en los patrones. Vamos a determinar la ecuación de esta curva y el coeficiente de correlación lineal R cuadrado. Seguidamente, utilizaremos esa curva para determinar la concentración de la proteína en cada uno de los extractos. Seguidamente, se les pide que determinen la cantidad en gramos de proteína en una muestra de 250 mililitros de leche. Y finalmente, que determinen el porcentaje de error en el análisis. Finalmente, en cuanto a los lípidos, también se requirió preparar una curva de calibración. En este caso, se determinan los lípidos por sulfofosfovainillina y se preparan los patrones de acuerdo a lo que indica el cuadro 7. Seguidamente, los tubos se calientan hasta lograr evaporar el disolvente y a cada uno de ellos se les agrega 0,4 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y se mezcla en el vórtex. Los tubos se tapan y se calientan por 10 minutos. Luego se les agrega 6 mililitros del reactivo de fosfovainillina a cada tubo y se mezcla en el vórtex nuevamente. Finalmente, se incuban por 45 minutos a temperatura ambiente en la oscuridad. En cuanto a la muestra, se tomaron 100 microlitros de cada uno de los extractos a evaluar y se trataron de la misma manera. Aquí es importante señalar que en el documento de la práctica hay un error y se indica que se deben tomar únicamente 10 microlitros, cuando lo correcto o lo que se realizó fue tomar 100 microlitros de cada una de las muestras. Se leyó entonces tanto los patrones de la curva como las muestras a 525 nanómetros por espectrofotometría UV visible. Acá podemos observar tanto los patrones de la muestra como las muestras a evaluar. En cuanto a los resultados de la curva de calibración, se pueden observar en el cuadro número 8. En este caso, como se puede ver, el patrón de 1000 fue eliminado, dado que se salió de la lectura que puede realizar el equipo. Un error más que se encuentra también en el documento de la práctica es que dice que estos patrones se preparan en concentraciones de miligramos por mililitro, cuando lo correcto es
que las concentraciones de los patrones están dadas en microgramos por mililitro. Para el análisis de las muestras de lípidos se decidió tomar una estrategia diferente. Ustedes recordarán que en el análisis de carbohidratos la muestra acuosa salía de la curva. Era evidente que su coloración era muy superior a cualquier otro patrón de la curva de calibración. En ese caso se decidió hacer diluciones de manera intuitiva o por tanteo. Sin embargo, para el análisis de lípidos en la muestra, se decidió partir de la concentración teórica de acuerdo al producto comercial. Por lo tanto, se realizaron los siguientes cálculos. De acuerdo con la información nutricional del producto, en 250 mililitros de leche deben haber 8,9 gramos de lípidos. Esto corresponde entonces a una concentración de 0,0356 gramos por mililitro. Al convertir esto a una concentración de microgramos por mililitro, se tiene entonces que por cada mililitro de leche comercial se encontrarán 35.600 microgramos de lípidos. Esto, evidentemente, no calza dentro de la curva de calibración, dado que el patrón de mayor concentración es de 1000 microgramos por mililitro. Por lo tanto, debemos recordar que de estos 250 mililitros de la leche, realmente solamente se tomaron 10. Por lo tanto, podemos multiplicar esta concentración por los 10 mililitros de la leche y debemos recordar que estos 10 mililitros fueron extraídos y el sobrenadante se llevó a un volumen final de 50 mililitros de extracto etéreo. Por lo tanto, dividimos entre este volumen para poder obtener la concentración en el tubo de la centrífuga que contiene el extracto etéreo, es decir, los 50 mililitros. En este caso tenemos una concentración entonces de 7.120 microgramos de lípidos por cada mililitro del extracto etéreo. Esta sería la muestra que nosotros leeríamos de manera directa. Sin embargo, como podemos observar, esta concentración está muy largo del patrón más alto. Por lo tanto, se decidió entonces probar hacer una dilución de 5 en 100. De manera que entonces la concentración en el extracto etéreo se multiplica por los 5 mililitros que se tomaron de la alícuota del extracto etéreo y se divide entre el volumen final al cual se llevó, que fueron 100 mililitros. Esta se llama la dilución 5 en 10 y la vamos a denotar como D de 5 2.100. En este caso, teóricamente, obtendríamos una concentración de 356 microgramos de lípidos por cada mililitro de la dilución 5 en 100. Como podemos observar, teóricamente, esta concentración cabe perfectamente dentro de la curva de calibración. De manera, entonces, que el extracto etéreo se preparó de esta forma. Podemos ver en el esquema, entonces, de una manera muy breve, muy simplificada, que se tomaron 10 mililitros del producto comercial, se realizó todo el proceso de extracción que fue mencionado en el primer video. El sobrenadante se llevó a un tubo de centrífuga con un contenido de 50 mililitros. A este se le llama extracto etéreo. De este se toman 5 mililitros del extracto etéreo y se llevan a un volumen final de 100 mililitros de la disolución de 5-100. Esta última es la que se leyó espectrofotométricamente. Los resultados de las absorbancias de los extractos se ven en el cuadro número 9. En la primera línea vemos la absorbancia del extracto directo que corresponde solamente al extracto metanólico que sí fue posible leer directamente en el equipo y la absorbancia de la disolución 5 en 10 que se realizó del extracto etéreo. Como podemos ver, este valor corresponde a un valor intermedio que sí está presente dentro de los valores de absorbancia que se encontraron para la curva de calibración. Para la determinación del contenido total de lípidos en la muestra, se elaborará entonces una curva de calibración con base en los patrones, a la cual se le calculará la ecuación de la recta, así como también el coeficiente de correlación lineal. Posteriormente, determinarán entonces la concentración de lípidos en cada uno de los extractos. Seguidamente, determinarán la cantidad en gramos de lípidos en una porción de 250
mililitros de la leche y finalmente determinarán el porcentaje de error en el análisis. Los agradecimientos a la Escuela de Química de la Universidad Nacional, al máster José Pablo Cibaja, máster Henry Borbón Alpizar y al señor Hernán Gómez Salas. Muchas gracias.